en que, en los ejercicios, ¿sí? Creo que nos quedaba uno solito de los ejercicios, si mal no recuerdo. No, No, sigue el 6. ¿Quién llora? Porque me vio a mí y llora. Es mi sobrina. Bueno, uno era lo de la resistencia. No, el punto 6 de Darwin, ¿no era? Ah, no. Claro. Una de las preguntas era sobre, esperen que se las comparto así lo vemos. Compartir la preguntita. Esta primera pregunta. A ver si... Uy, se puso todo negro. Ahí está. Ahí está, eso era la pregunta, ¿no? Había un videito que tenían que ver muy lindo, muy simpaticón, sobre la resistencia antimicrobiana, ¿no? Que había unos bichitos ahí muy lindos. Sí. Y yo les pedí que me relacionen la resistencia con la teoría de la selección natural de Darwin. Y ahí les partí el coco, ¿no? ¿Qué pasó? Algunos flasharon. Algunos estuvieron muy acertados. Vaya a saber a qué hora contestaron. Todo puede ser. Dijeron Darwin. ¿Quién es Darwin? Bueno, algunos respondieron bastante bien. Voy a intentar explicarlo a ver, y que cada uno después se fije, igual yo se los corregí, pero... Sí. Bueno, a ver, que uno generalmente, porque hubo algunos ahí que me decían que se hacen resistentes las bacterias. Bueno, ¿qué pasa con eso de que se hacen resistentes? ¿Qué es lo que ocurre con la resistencia en realidad? Se mutan. ¿Por qué pasa que de repente un microorganismo que normalmente era eliminado por un antibiótico ya no... mucho calor. Ya ahora ese mismo antibiótico no produce el mismo efecto, ¿sí? No logra eliminarlo. ¿Qué pudo haber ocurrido? Ahí lo que decía en el video es que ustedes lo pusieron muchos en las preguntas, es que los microorganismos van mutando. Esas mutaciones tienen que ver con adaptaciones, ¿sí? Se van adaptando evolutivamente a diferentes condiciones que les da dando el medio, ¿sí? Cuando microorganismos están muy, por ejemplo, están sometidos a una cantidad de desinfectante, puede ser que algunos de esos microorganismos muten para adaptarse a vivir con la presencia de ese desinfectante. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Se van adaptando. ¿Qué va ocurriendo? Lo mismo que ocurrió con el resto de las especies según la teoría de Darwin. ¿Qué ocurrió? Los que tenían esas adaptaciones que le permitían sobrevivir a su medio natural, sobrevivían. Y los que no tenían esas adaptaciones, morían. Entonces, ¿quiénes son los que se van a reproducir? Los que van a seguir dejando descendientes. Los que sobrevivieron. Y los que sobrevivieron eran los que tenían esas adaptaciones, los que van a generar más, se van a reproducir en mayor cantidad, van a ser esos que tienen las adaptaciones. Entonces, al final vamos a tener muchas más cepas con adaptaciones de resistencia que sin las adaptaciones. ¿Se entiende lo de la selección natural? ¿O más o menos? Sí, profe. Sí, como que van... ¿cómo les explico? Sí, van evolucionando. Miren, les cuento, hay una... déjame traje acá el librito. Hay una evidencia que ocurrió, o sea, no es un cuento, es verdad, de unos
pajaritos que comían, que eran predadores, comían unas maripositas, ¿sí? Después de o sea, a ver cómo les explico. Bueno, había una población de mariposas, había mariposas negras y mariposas blanquitas, ¿sí? En igual cantidad, imagínense. La mitad mariposas blancas, la mitad mariposas negras. ¿Qué pasó? Las mariposas... ¿cómo se los explico? Bueno, el pajarito ese comía las mariposas, ¿sí? Comía mariposas blancas y comía mariposas negras. Luego de la revolución industrial hubo mucha más polución y ¿cómo se llama? Y los árboles y todas las cosas se ennegrecieron, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Las mariposas más negras, dentro de las poblaciones de mariposas, las mariposas negras quedaban como camufladas entre lo negro del paisaje. Y los pajaritos, cuando venían a comer, no las veían, ¿sí? Entonces empezaron a comer las blancas nada más. ¿Qué pasó? Que esas negras se empezaron a reproducir. Las blancas también, pero había menos cantidad. O sea que al final de todo eso, en la población de mariposas había muchas más negras que blancas. ¿Por qué? Porque en realidad las negras tenían una forma de adaptarse al ambiente que le permitían sobrevivir al ataque de los pajaritos. Y entonces no se morían, mientras que las blancas sí. Las dos se seguían reproduciendo, pero como de las blancas cada vez había menos, la reproducción era cada vez menor, y las negras cada vez mayor. Eso es uno de los ensayos de selección natural de los que habla Darwin. ¿Entendieron? Sí, profe. ¿Entendió eso? ¿Lo de la resistencia? Como que a medida Sí, que van resistencia y adaptaciones. claro, se van adaptando al ambiente que los rodea. Digamos, toman características anteriores y desarrollan sus propias características y así sucesivamente. Claro. Y desarrollan características que les son beneficiosas, que les permiten sobrevivir, ¿sí? Que les permiten adaptarse. O sea, imagínense en un grupo de mamíferos los que van a sobrevivir son los que corren más rápido por ahí. Entonces, después, los que corren más lento se los van a comer. Entonces, los que corren más rápido son los que sobrevivieron y van a generar mayor descendencia. Entonces, después, ¿qué va a pasar? Eso se va a seguir, se va a como enriquecer, la población se enriquece en aquellos que sobreviven, que tienen las adaptaciones para sobrevivir. ¿Por qué? Porque son los que sobreviven y los que generan descendencia. Acá en los microorganismos pasa lo mismo. Yo tengo una población de microorganismos del mismo tipo. Imagínense, una Escherichia coli. Pero algunas de esas Escherichia coli sufrieron ciertas mutaciones. No dejan de ser Escherichia coli, pero son Escherichia coli que pueden soportar unas condiciones que las otras no. Entonces, cuando las pongo en esas condiciones, las que más se mueren son las que no pueden soportarlo. Las otras, que tienen esa característica de adaptación, se mantienen vivas. ¿Y cuáles son las que se van a reproducir más? Las que se mantuvieron vivas, porque están en mayor número. Al reproducirse van a ser cada vez mayor número. Entonces al final voy a tener un cultivo enriquecido en aquellas cepas que tienen esa adaptación beneficiosa. ¿Se entiende la referencia? Sí, supongo que por eso no hay una sola vacuna para todo y van viniendo nuevas cepas. Exactamente. En algunos casos hay algunos microorganismos que tienen menos capacidad de mutación y adaptación que otros, ¿sí? Y hay otros que sí. Fíjense que ahora tenemos, existen cepas multiresistentes, como el Staphylococcus aureus, que se llama los SRMA, que son son multiresistentes, Staphylococcus aureus multiresistentes. Los antibióticos que en una época servían para eliminar el Staphylococcus aureus, como las penicilinas, ya no los eliminan más, ¿sí?
Y no es que el Staphylococcus aureus se creó, o sea, generó resistencia, sino que se seleccionaron. Lo que hizo es que la acción del antibiótico hizo que se seleccionaran aquellos más resistentes. Cuando yo tomo un antibiótico y lo tomo mal, es decir, lo tomo menos cantidad de días, ¿por qué tomo 7 días un antibiótico? Porque me aseguro que durante esos 7 días elimino todas las cepas de ese microorganismo. Las que son más sensibles y también las que son un poquito más resistentes, es decir, las que tienen algunas adaptaciones. Todas. ¿Sí? Si yo lo tomo menos días, lo tomo 2 días y ya me siento bien, ya está, no tomo más el antibiótico, ¿qué ocurre? En esos 2 días, ¿yo a quiénes eliminé? A las que estaban menos adaptadas, o sea, las que no tenían tanta resistencia. Pero las otras quedaron vivas. O sea que lo que hice fue lograr que esas que quedaron vivas, que encima son más resistentes, se sigan reproduciendo. O sea que yo mismo hice una selección de las cepas resistentes. Y entonces llega un momento que solamente hay cepas resistentes. ¿Se entiende? Sí, el año pasado Liliana nos había dicho que no está bueno automedicarse. Por ejemplo, sobre todo cuando uno tiene mayormente infección urinaria, porque cada vez se va volviendo ese organismo, se va volviendo, no sé, como que crea una resistencia en microorganismos y, y como que se va adaptando. Entonces cada vez hay que crear nuevos antibióticos porque no pueden ser eliminados, algo así nos había dicho. Claro, eso que decís está bien. Lo único que está mal es que no se crea nueva resistencia, sino que lo que hacemos es seleccionar aquellos microorganismos resistentes. Porque los seleccionamos ¿cómo? Porque matamos a los que no lo son. Entonces lo que estamos haciendo es enriquecer los que están buenos. ¿Sí? Los que se van, los que se la bancan, los enriquecemos. ¿Por qué? Porque estamos eliminando los que no se aguantan y se mueren. Entonces, en realidad lo que está mal dicho es que creamos resistencia. En realidad, con el mal uso de antibióticos, la automedicación y el mal uso, o sea, el corto tiempo de tratamiento, cortar antes un tratamiento, lo que hacemos es seleccionar cepas resistentes. ¿Sí? Dejamos vivas las resistentes y le eliminamos la competencia de las otras, con lo cual esas resistentes empiezan a proliferar a lo loco. Y ya después, ese mismo antibiótico ya no me sirve. ¿Se entiende? Claro. Sí, profe. ¿Sí? Sí, pero O necesito cada vez más concentración del mismo antibiótico. Cada vez más concentración hasta que llega un momento que no alcanza, no sirve. Eso era la idea de lo del, ¿cómo se llama? De relacionar la selección natural, ¿sí? Lo que yo quería fundamentalmente es que tuvieran en cuenta, esperen que voy a compartir la pantallita, tuvieran en cuenta esto de que no creamos resistencia, ¿sí? No se genera resistencia, sino que se selecciona resistencia. Y después ustedes tenían otra preguntita que hablaba de cómo se podía transmitir esos genes. Los microorganismos tienen genes de resistencia, ¿sí? Genes estos que les permiten resistir un antibiótico, por ejemplo. Y ahí lo que decía es que mirando en el video explicaban cómo podían transmitirse los genes de resistencia de una bacteria a otra. ¿Se acuerdan? Por transferencia de ADN y conjugación. Por sí, transferencia reproducción de los genes. Sí. por los pilis y la conjugación. Los famosos pilis, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los pilis sexuales? Y acá están los pilis sexuales. No son los mismos pilis que nos servían para adherirnos a los tejidos. Estos son otros pilis, ¿sí? Son los pilis sexuales. A través de los pilis sexuales se pueden transferir genes, ¿sí? Es una manera de reproducción
sexual que tienen las bacterias. También por conjugación. La conjugación es otro modo de transferencia, ¿sí? Entre dos bacterias. ¿Y la otra cuál sería? La más común. Por la reproducción. Claro, la reproducción. Una bacteria duplica su material genético, se divide en dos, se separa. La fisión binaria es la forma de reproducción asexual que tienen las bacterias. Así se transmiten los genes de resistencia. Se transmiten todos los genes, inclusive los de resistencia. Por eso es que si yo, con un antibiótico mal tomado, elimino las bacterias las cepas más sensibles y me quedo con las que tienen el gen de resistencia, esas que me quedaron, las que seleccioné por el mal uso de antibióticos con el gen de resistencia, se reproducen y transmiten su gen de resistencia a las demás. Y aparte, ustedes vieron que también la pueden transmitir a través de los pilisexuales, ¿sí? Y también a través de la conjugación. O sea que hay muchas maneras de transmitir esos genes de resistencia para que otros microorganismos también se adapten a la misma situación. Esa estuvo bastante bien en todos. Me parece que esa parte la entendieron bien del video. Sí, estuvo bien explicado. Sí. Estaba bien, ¿no? Bueno, a ver, de esto de antimicrobiano, nos queda un solo temita, no sé si tienen ganas o no. No quiero, no sé. ¿No traen el parcial? Y eso tengo, porque me gustaría que lo entiendan bien, explicarlo con más detalle. Quisiera que lo entiendan, más allá de que entre en el parcial. Lo que quiero, no lo entramos dentro del parcial, pero quiero que se entienda. Pero me interesa saber si ustedes tienen alguna duda sobre algunas otras unidades que vayan a entrar en el parcial, porque esta no es la única. Así podemos resolver las dudas y que nos quedamos bien. O sea, de las otras unidades, si hay algo en lo cual necesitan alguna explicación, o tienen alguna duda particular, en la parte de los métodos esterilizantes, en la parte de las... de lo del autoclave, de los controles de esterilización. Vamos a hacer una cosa, yo les voy contando los temas que van a entrar, ¿les parece? Y ustedes me van diciendo si en alguno les sienten que tienen alguna duda. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí. Esperen que voy a buscar. Pero, ¿dónde tengo el resto? Bueno, la primera... bueno, no tengo acá el apunte de los primeros, la dejé allá. Bueno, no importa. El primero era sobre generalidades, ¿sí? ¿Estamos bien? El primero es sobre generalidades de la microbiología, y ahí lo que vamos a ver un poquito es qué formas, ¿sí? Tenemos, a ver que me voy a ir a ver las unidades, así les digo bien cada uno. La primera unidad era la de conceptos generales de microbiología, ¿sí? Esa unidad entra dentro del examen, y lo que tienen que saber de ahí era cómo, bueno, qué tipo de microorganismo, qué tipo de células son las bacterias, que ya lo saben, supongo. Cuáles son las características de las bacterias, o sea, cómo son sus estructuras, ¿sí? La membrana, la pared, ¿sí? Las estructuras externas, de qué manera podemos
o sea, qué observamos cuando vemos la morfología bacteriana a través de un microscopio, ¿sí? Cómo son los tamaños, cómo son las formas que nos podemos encontrar al microscopio, ¿sí? Cocos, bacilos, ¿sí? También las diferentes disposiciones que pueden tener, ¿sí? Si están agrupados, cómo puede diferenciarnos eso, ¿sí? El tipo de microorganismos. Por ejemplo, si son cocos agrupados en racimos, si son cocos agrupados en cadena. Aparte de la morfología de la bacteriana, o sea, la que vemos al microscopio, también lo otro es la morfología de la colonia, ¿sí? La que vemos de crecimiento sobre la placa, ¿sí? Las características culturales. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. ¿Vieron si podía, qué características culturales podíamos ver? El color, el tamaño, el aspecto, la viscosidad, todo eso. ¿Cómo está formada la pared celular? La altura, la estructura. La estructura, los bordes. Bueno, ¿cómo está formada la pared celular? Eso también es importante. La diferencia de paredes celulares que nos podemos encontrar. De los flagelos, simplemente qué son y para qué sirven, no me interesa si están a un costado, del otro, de atrás o de adelante, simplemente qué son y para qué sirven. Lo mismo que los pilis, digamos, todas las estructuras externas, qué es una espora, ¿sí? ¿Para qué le sirve a la bacteria? ¿Sí? La esporulación, qué características tienen, de que son estructuras de resistencia. Más que nada eso. Después, de la siguiente unidad, que es la de epidemiología, no vamos a ver mucho, porque eso ya estuvimos haciendo un trabajo, así que no vamos a ver nada. La unidad 2, así que Ay, la amo. la eliminan. Ay, menos mal. La unidad 3, Gracias. ¿cómo? Gracias, la amo, gracias. No, si ya hicimos un trabajo y ya con eso es suficiente. La unidad 3, que es la de métodos de estudio, ¿sí? Ahí, ¿qué nos interesa más? Bueno, fundamentalmente, entender para qué lo hacemos, ¿sí? Para qué hacemos, y los pasos, o sea, saber que primero vamos a hacer a observar al microscopio, que después vamos a aislar el agente, que luego vamos a identificar, y que por último vamos a hacer una prueba de sensibilidad antibiótica. Entender qué diferencia hay entre el microscopio óptico y el electrónico, ¿sí? Eso es fundamental. Me interesa que sepan qué diferencias hay entre el microscopio óptico y electrónico, o sea, por qué uno es óptico y otro es electrónico, cuál es su diferencia en la resolución. Dentro de los ópticos, me interesa nada más que sepan que existen el de campo oscuro, el de contraste de fase y el de inmunofluorescencia. Me importa que sepan que existe, o sea, que puedan mencionarlos. ¿Cómo es el funcionamiento? Nada. No entra en el examen. Ahí tosí en el otro. Bueno, otra de las cosas fundamentales del microscopio óptico, sí, el que usamos en el laboratorio, ¿sí? Las partes, ¿sí? ¿Qué son los objetivos? ¿Qué son los oculares? ¿Dónde se coloca la muestra? ¿Qué es el macro y el micro? O sea, saber eso solamente del manejo. Así que de los otros microscopios, nada, ¿está claro? De las preparaciones sí me interesa que ustedes sepan cómo son las preparaciones, o sea, que se puede hacer preparaciones de la muestra en fresco, ¿sí? En un, ¿cómo se llama? En un portaobjetos, y para qué me sirve ese tipo de preparaciones, ¿sí? Si lo puedo colorear, ¿con qué lo puedo colorear? Que era el colorante vital. No necesito metodologías de preparación en fresco, simplemente concepto. ¿Para qué me sirve? ¿De qué manera lo hago? Me refiero a no lo fijo, no lo pongo en el calor,
tiene que ser así como viene la muestra, pero no quiero que me expliquen cómo hacer una preparación en gota pendiente, no. ¿Está claro? Simplemente cuál es el objetivo de la preparación en fresco, para ver qué cosas, para qué me sirve. ¿Y para qué me sirven las tinciones? Ahí sí nos vamos a meter un poquito más en los tipos de colorantes que tenemos, ¿sí? En los pasos de la tinción de Gram, ¿sí? La fijación, para qué me sirve, cómo la hago. Como los diferentes pasos, ¿sí? ¿Para qué me sirve cada uno de los colorantes? Y para qué me sirve el mordiente, cuál es la función de la solución de lavado. O sea, los pasos, los pasos con los tiempos del Gram, eso sí lo tienen que saber. Tienen que saber para qué sirve la tinción de Zinn-Nielsen y qué diferencia hay, no en tiempos, pero sí qué diferencia hay con la de Gram y qué parecido, ¿sí? Y lo que sí tienen que poder clasificar es en los tipos de tinciones. En las tinciones simples, diferenciales y específicas. ¿Sí? Y poder darme un ejemplo de cada una. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Lo de Ya Gram... estoy llorando. ¿Eh? De una banda. Ya estoy llorando. No, no llores. Eso la tenían clarísima. Clarísima con lo violeta y lo rosa. No, lo de Gram es una de las cosas más importantes y es la más grande porque me incluye cómo son los pasos, que eran sencillos, cómo son los pasos, cuáles son los colorantes que uso y por qué la diferencia. ¿Por qué ustedes tienen que saber por qué es una tinción diferencial? ¿Qué me diferencia? ¿Sí? Me diferencia la pared de una Gram negativa de una Gram positiva. ¿Qué diferencia hay entre esas dos paredes? Tener muy claro, porque lo voy a tomar, las diferencias en las envolturas de las Gram negativas y de las Gram positivas. ¿Sí? Que las dos tienen membrana, que las dos tienen pared, que las Gram positivas tienen pared más gruesa y no tienen membrana externa, y que la Gram negativa tiene pared más angosta y membrana externa. Es sencillísimo, ¿sí? Eso seguro, eso entra seguro. Sí, ¿Y qué diferencia entre la pared celular de las Gram y de las VAR, de las ácido alcohol resistentes? ¿Por qué no se tiñen con Gram? ¿Qué diferencia hay en esa pared celular? Que tiene una alta concentración de lípidos, ¿sí? Dale, sí, Mario, me estabas preguntando algo. Mario, ¿me estabas preguntando algo? Y te corté. Se desmayó. Te desmayó, Mario. La desmayé. Mario, Con todo volvé. lo que está diciendo, eso tenés que saber. Pati. Uf. Mario, ¿estás ahí? Mario, ¿estás con nosotros? no ¿Qué pasó? ¿Qué me querías decir? ¿Te desmayaste? sé ¿Estás acá? hacer los ácidos. Eso. Ay, no te escucho. Cortado se escucha. ¿Cómo? Sí, estoy perdiendo señal. No, que dijo de las alcohol resistentes, la diferencia con hasta La diferencia con la pared celular. La pared celular, ¿qué diferencia hay entre las paredes celulares de las Gram, de las que puedo tener Gram, y de las ácido alcohol resistentes? ¿Se acuerdan que la pared celular de las ácido alcohol resistentes tenía una alta concentración de lípidos? Y por eso no permitía que se decolorara con la solución de colorante que tenía alcohol. Por eso son resistentes al alcohol, porque tiene una alta concentración de lípidos. O sea, ¿cómo es la diferencia en la estructura de esas dos paredes? De las paredes que son de las Gram y de las paredes de las ácido alcohol resistentes. ¿Sí? Sí. Bien. De la unidad 4, que es el control de microorganismos, entender la diferencia entre esos 4 conceptos que era esterilización, sanitización y desinfección, y antiséptico, ¿no? Esos conceptos. Esterilización, desinfección.
esterilización, esterilizante o esterilización, sanitizante, desinfectante y antiséptico. Después, sobre los métodos de esterilización que puedan clasificarlo, ¿sí? Entre aquellos que producen la separación de los microorganismos del resto, que es la filtración, que son métodos mecánicos, y después también la clasificación de los, clasificación entre los que no eliminan los microorganismos, sino que los separan del líquido para esterilizarlo, como es la filtración, y de los que sí eliminan, o sea, matan al microorganismo. Y dentro de eso teníamos los físicos y los químicos. Dentro de los físicos, el calor y las radiaciones. Dentro de los químicos, todas las sustancias químicas, ¿se acuerdan? Alcoholes, formaldehídos, gases, óxido de etileno. Y dentro del calor, los secos y los húmedos. Y dentro de las radiaciones, las ionizantes y las no ionizantes. Esa gran clasificación, ármense un cuadro. Y esa es la gran clasificación. ¿Y por qué, en qué caso voy a utilizar cada uno? O sea, ¿para qué voy a usar una filtración? ¿Sí? Que va a ser para alguna solución que no se banque el calor, por ejemplo. Tiene que ser una solución acuosa que pueda filtrar, que no se banca el calor. El calor húmedo, bueno, cosas que no se oxiden. En el calor seco, cosas que no se quemen demasiado, ¿sí? O que no se destruyan. Las radiaciones, acuérdense que era radiación ionizante y no ionizante. Algunas me iban a servir para, por ejemplo, jeringas, porque atravesaban las ionizantes, y las no ionizantes para superficies, como la UV. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y dentro de los agentes químicos había unos cuantos, algún ejemplo de algún agente químico que seguramente se van a acordar con esto del coronavirus. ¿Sí? Otra cosa de las cosas importantes es qué teníamos que tener en cuenta en cada uno de estos tipos de métodos, ¿sí? Acuérdense que cuando hablábamos del calor del autoclave, teníamos que tener en cuenta el tiempo, la temperatura y la presión. La temperatura. ¿Sí? Teníamos que tener en cuenta el tiempo, la temperatura y la presión. Teníamos que tener en cuenta acondicionar el material, todo lo que estuvimos viendo del autoclave. En calor seco también, el tiempo y la temperatura. ¿Sí? Los controles de esterilización y los controles de esterilidad, cuáles son y para qué sirven. Eso es como lo más completito, ¿sí? Controles de esterilización y controles de esterilidad. De la unidad 5, ¿no se desmayó ninguno? ¿Están todos ahí conmigo? Sí, profe, pero estoy por entrar a un meet de los nenes, así que estoy desesperada, ordenando todo. Bueno, les digo esto último, ya está, nos quedan 2 minutos. Así que de la unidad 5, las formas en que clasificamos los antibióticos, me interesa. Por el origen, cómo los clasificamos, según el efecto, según el espectro de actividad y según el mecanismo de acción. Esas 4 clasificaciones, bien esquemáticas, bien claras. ¿Puede repetir la clasificación? Claro, la clasificación por el origen, ¿se acuerdan si eran naturales, sintéticos, semisintéticos? El efecto, el espectro de actividad y los mecanismos de acción. Y después, lo que sí me interesa es que sepan solo de los beta-lactámicos, por qué se llaman beta-lactámicos, porque tienen ese anillito, cómo funcionan, o sea, cuál es el mecanismo de acción de los beta-lactámicos, cuál es el método de resistencia que hace la bacteria, que son las beta-lactamasas, y cómo contrarrestamos esa resistencia. ¿Sí?
Y lo otro que sí me interesa es que sepan lo del test de sensibilidad a antimicrobianos, el antibiograma. ¿Cómo? Y listo, lo dejamos ahí. Nos queda menos de un Nada minuto, se más. nos termina en cualquier momento. Profe, Profe, ¿cuántas ¿por qué preguntas se van a llaman? hacer? No sé cuántas preguntas, todavía no. ¿Por qué se llaman así? Porque Lo último, la acción, método de resistencia, como... el mecanismo de acción, la forma de resistencia, por qué se llaman Sí. betalactámicos, antibiograma, cómo se hace un antibiograma, y listo. Ah, y bueno, y